Hola gente, bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte un poco en este video sobre un tema, el cual es ¿por qué escuchar la voz de tu conciencia? Realmente la voz de tu conciencia es Dios hablándote constantemente. Dios te va a estar hablando en todo momento. La realidad del caso es que hay una mayoría, un porcentaje de personas y un porcentaje que no lo escucha y el otro que sí lo escucha. Las personas que sí pueden escucharle la voz de su conciencia, que es Dios hablándote constantemente, son todas aquellas que tienen una claridad mental en su vida, en su mente, en sus pensamientos, en sus decisiones y en lo que hacen siempre. La otra mitad no, porque viven de acuerdo al placer momentáneo, a querer hacer las cosas que les gustaría hacer y no lo que la conciencia les dice que tienen que hacer. La consecuencia de no vivir en relación con lo que la voz de tu conciencia quiere que hagas es una consecuencia, y es que estás desobedeciendo la voz de Dios. Cuando desobedeces, estás desobedeciendo una oportunidad, estás desobedeciendo un pensamiento, una idea, algo para sencillamente Dios haciéndote avanzar en tu vida de una manera que sea mucho mejor para ti y no te logres pegar los coñazos que te hubieras golpeado si no lo hubieras escuchado. Pero la realidad del caso es que yo, en mi etapa, hablándole de mi experiencia, en la mayoría de años que tuve yo no la escuchaba. La realidad del caso era que yo no me gustaba escuchar la voz de mi conciencia porque no la escuchaba, porque le tenía muchísimos problemas, muchas situaciones. Me gustaba el placer momentáneo, me gustaba hacer cosas estúpidas, me gustaba hacer absolutamente todo, la controversia, los problemas, todo. Me gustaba estar siempre en placeres momentáneos y no buscar a Dios. Y eso sencillamente me lleva como consecuencia pegarme mis golpes la mayoría de las veces en toda mi vida. Hace un año empecé a escuchar a mi mentor Mario López, bueno, un poquito más de un año, casi 2 años, donde sencillamente él me ayudó muchísimo a escuchar la voz de mi conciencia muchísimo más a profundidad. Lo importante que tiene que ser para ti entender que la claridad que te va a dar la conciencia va a ir de acuerdo a cómo tú estés alineado a la mejor versión más elevada de ti. La consecuencia de eso es escuchar la voz de tu conciencia, porque lógicamente tienes una imagen muy clara de hacia dónde quieres ir, pero sabes que esa imagen te empieza a decir ciertas cosas que tienes que hacer. Obviamente no pueden ser malas, porque lógicamente Dios no es malo. Dios te va a dar oportunidades, momentos, ideas y pensamientos, ideas y todo, de acuerdo a cómo tú vayas accionando. Mientras más obediente seas al Padre, Dios te va a ir revelando muchas más respuestas. Mientras menos obediente seas al Padre, Dios obviamente no te puede revelar respuestas porque estás siendo un hijo desobediente. ¿Qué pasa cuando, por lo menos un ejemplo, cuando yo me portaba mal y quería algo, mi padre no me lo compraba? Lo mismo, lo mismo pasa aquí. Pasa que sencillamente cuando tú no te comportas con Dios, Dios obviamente no se puede comportar contigo porque estás siendo desobediente. La desobediencia trae desalinización en tu vida. Eso como consecuencia trae que te sientas mal, que te llenes de ira, que te llenes de miedo, que te llenes de temor, que sientas que no puedes caminar en rectitud porque sientes que no estás caminando en verdad. Y eso pasa cuando tú no escuchas la voz de tu conciencia, que es como consecuencia la alineación continua hacia la palabra divina de Dios. Y eso sencillamente pasa cuando únicamente no cuestionas, únicamente te enfocas en agradarle a Cristo todos los días de tu vida, te enfocas en que sencillamente no te puedes cuestionar, te enfocas en que la realidad del caso es que mientras tú más te enfoques en agradar a Dios, Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú hagas, te va a dar respuestas, te va a dar revelaciones, te va a dar ideas, pensamientos, en donde sencillamente sabes que lo tienes que accionar de la manera en como tienes que accionarlo. Si tú recibes respuestas de Dios y no reaccionas de la manera que tienes que reaccionar, realmente es como que te diera agua y no la tomaras, como si al caballo le diera agua y no lo tomaras, preferiría morir de hambre o preferiría quedarse estancado en ese punto de su vida. Por eso para mí es importante en este video que entiendas que para mí ha sido muy importante y muy fundamental de hace un año para acá entender y escuchar a mi conciencia. Lo importante que ha sido para mí tomar riesgos, lo importante que ha sido para mí quedarme solo, lo importante que ha sido para mí cambiar de entorno, lo importante que ha sido para mí empezar a hablar desde mis experiencias, mis vivencias, absolutamente todo, como me ha ayudado a mí a transformar mi manera de ver la vida. La perspectiva de todo va a ir de acuerdo a cómo tú veas la vida. No la vida es como va a ser como te ve a ti, sino como tú ves la vida como consecuencia. Cada vez que tú te enfoques en la alineación, Dios te va a demostrar una perspectiva de la vida en la que tienes que mejorar. Cada vez que tú vayas mejorando, Dios te va a ir subiendo de nivel poco a poco. Pero antes de subirte de nivel, te va a testear en tu vida. Testear te va a lanzar problemas para ver si estás preparado realmente para poder subirte de nivel. Porque obviamente hace un año atrás yo no estaba en esta misma posición mentalmente, no sentía que estaba creciendo, no sentía que estaba avanzando, no sentía una respuesta clara de Dios porque lógicamente no estaba cerca de Él todos los días como lo estoy hoy. Y es que la realidad del caso es que cuando tú más cerca estés de Dios, Dios poco a poco te va a empezar a mandar testeos para poder subirte. Tienes que subirte obligado. Estos testeos no pueden obstruir la voz de la conciencia de lo que Él te dice, porque si obstruye,
y te destruyes aquí, Él obviamente no te puede subir al siguiente nivel. El siguiente nivel puede ser una oportunidad, puede ser un viaje, puede ser absolutamente todo, cualquier cosa. Por eso para mí quiero hacerte dejar en claro que mientras más escuches la voz de tu conciencia, mientras menos restricciones tengas, más te enfoques en avanzar hacia lo que tiene Dios para ti, más vas a poderla escuchar como consecuencia. Y eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. Lo importante que ha sido para mí, lógicamente, escuchar la voz de mi conciencia, en que entiendas que mientras todo lo hagas con una buena intención y con buen corazón, Dios de verdad te apoya, te va a dar oportunidades, te va a dar mucha voluntad de querer salir adelante y sencillamente no te distraigas. Enfócate en agradarle a Él y no en agradar al mundo. Te voy a dar mi Instagram, Andrés Eduardo R, donde te comparto mis aprendizajes, mis entrenamientos, mis anécdotas, mis reflexiones, mis aprendizajes, lo que hago absolutamente todos los días. Gracias. Espero de corazón te haya servido el video, espero de corazón te pueda funcionar este video. Si no lo entendiste, vuélvelo a repetir. Voy a empezar a lanzar un grupo en WhatsApp para así tener más cercanía con mi comunidad. Déjame saber en los comentarios si te gustaría. Déjame saber en los comentarios qué te gustaría también que hablara en un futuro video también. Que para mí es súper importante que me dejen un like para así poder llegar a más personas y que se pueda esparcir el mensaje de Dios. Gracias.